Mancuso en libertad. Mancuso va a venir a vivir a Medellín. Mancuso, gestor de paz. No entendemos nada. Por eso hemos invitado al abogado Iván Durango, a quien le doy una muy cordial bienvenida a la primera mesa de opinión de Antioquia. Un cordial saludo, Nacho. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes que fueron los que propusieron el tema, cuéntenme por dónde quieren dónde arrancar, comenzamos? porque yo siempre me robo el show y hoy no quiero. Nacho, mire, es que el abogado Iván Durango, pues él es, digamos, especialista en todos los temas penales, pero también de conflicto. Y lo quisimos invitar justamente porque tenemos muchas dudas. Esta semana lo hablábamos acerca de qué va a pasar entonces con Iván Mancuso, pero es importante también hacer un recuento. Salvatore Mancuso. Abogado Iván Durango, que usted nos haga primero como un recuento de quién fue Salvatore Mancuso, cómo para en Estados Unidos, cumple una condena, vuelve a Colombia. Y digamos que la pregunta generalizada es cómo va a venir a Colombia y queda en libertad. Pero qué bueno hacer primero ese contexto de quién fue Salvatore Mancuso. Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar. Es una apuesta muy interesante del gobierno Petro frente a esta llamada paz total. Salvatore Mancuso siempre fue un detractor del gobierno de Gustavo Petro y en ese orden de ideas primero tenemos que decir, ¿por qué llega a Estados Unidos? Por temas de narcotráfico, lo condenan allá a 15 años. Ya paga su condena en los Estados Unidos y regresa a Colombia y se encuentra con la buena noticia de que es gestor de paz. Esta designación por parte del gobierno Petro pues le da unas ayudas a él como Oiga, la suspensión usted condicional de la me pena. sorprendió. ¿Qué resumen? Muchas gracias. por Más venir. ejecutivo. Más ejecutivo. No, venga, vamos despacio. Listo. ¿Quién era Mancuso? Mancuso era un ganadero y de pronto se volvió paramilitar. ¿Por qué? Y entre otras ese paramilitarismo lo lleva a la cárcel por narcotráfico, pero él tiene una cantidad de condenas de El asesinato y todo paramilitarismo eso. no lo lleva a la cárcel por Sí, por ser paramilitar, no, lo lleva a la cárcel en Estados Unidos por drogas. Entonces resulta que ellos hacen el proceso de paz, justicia y paz, Justicia y la paz. justicia transicional. Entonces llegan y están pagando su condena. 8 años es lo máximo que decía esa justicia ¿Esa justicia transicional no era asociada a narcotráfico No. o era por todo? No, no, no. Era- Era por todos los delitos cometidos en razón a su pertenencia a un grupo Muy bien, o sea, ahí paramilitar. están incluidos asesinatos, tomas Homicidios, guerrilleros, expropiaciones, secuestros. todo, y narcotráfico. Desplazamiento forzado, todo 8 eso. años, que los 8 debía años. cumplir, ¿sí o no? Estando en la cárcel, el gobierno de Uribe dice, estas personas Siguen delinquiendo. siguen delinquiendo, pero por temas de narcotráfico. Los extradito a todos. Pero pregunta. Extraditan a 15 paramilitares. El Mancuso estaba blindado al hacer parte de esa justicia transicional para que no lo extraditaran y es Andrea. por un incumplimiento suyo que viaja para que nos permita entender bien esto. O sea, Andrea, ¿cómo se estaba da esa blindado. determinación? Claro, estaba blindado, pero por esos delitos. Pero no por un tema de que narcotráfico. de narcotráfico o de lavado de activos o algo parecido. Entonces se va para Estados Unidos, en Estados Unidos lo condenan a 15 años. Ya paga su pena y en Estados Unidos, porque él realmente, y hay que decir las cosas, él sí contribuyó desde los Estados Unidos a la verdad. Él tiene una memoria Él siguió histórica sometido al proceso impresionante. Tiene una de memoria justicia y paz. histórica, pero uno no sabe de qué, porque no hemos dado ni media prueba de nada, lo que No, dice. sí se le ha valorado tanto, Nacho, que lo dejaron ingresar a la JEP. Bueno, pues venga, perdóneme, lo interrumpo un momento para entender este chicharrón. Entonces, listo, pasa eso, estaba en ese proceso, 8 años y con eso quedaba su hoja de vida limpia. La incumple según el gobierno, lo extraditan, paga sus 15 años y como quien dice, ya eso que había pasado cuando estaba en Justicia y Paz, lo borró. Él tiene ya que volver a Colombia para que la justicia le diga, "Oiga, viejo, usted como ya no cumplió sus 8, tiene que pagarnos todo". ¿Cómo es la cosa? ¿Y ya cumplió con justicia y paz o eso quedó interrumpido? No. Hay 33 procesos en Barranquilla, hay 14 en Bogotá que están pendientes de condena. Es decir, si él no cumple su labor como gestor de paz, todos esos procesos entran a la justicia ordinaria abren. y las condenas son por la justicia ordinaria. Es decir, José Fernando, que estamos hablando de más de 20 años de cárcel Que le esperan. Ahora, si no cumple. listo.
Él estando en Estados Unidos cumple los 15 años. ¿Qué opciones tenía y por qué resuelve que venir a Colombia es la mejor? Porque él tenía la opción también de pedir asilo en otra parte. Él tenía la opción por su ciudadanía o algo parecido italiana. Él tenía la opción de irse para Italia. No se le permitió. Hicieron todos los esfuerzos jurídicos para hacerlo y no se le permitió. En razón a eso, lo que buscó, la única alternativa que le quedaba era acercarse al gobierno Petro por medio de sus declaraciones, colaborando con la justicia, y la justicia lo que hizo fue, o el gobierno Petro, nombrarlo gestor de paz. ¿Qué puede decir el señor Salvatore Mancuso en Colombia que le interese al país y al gobierno Petro? Él puede dar cuenta del origen del conflicto, él puede dar cuenta de las personas que financiaron el conflicto, él puede dar cuenta de los hechos que dieron el surgimiento del conflicto armado en Colombia en razón al paramilitarismo. Pero yo quiero que tú tengas en cuenta algo, ahí es que los paramilitares, y según la última jurisprudencia de la JEP, lo que dice es que el Salvatore Mancuso, en su calidad de jefe paramilitar, ayudó a la fuerza pública para combatir a la guerrilla. Y es muy importante hacer hincapié en eso porque la JEP está creada solamente para los actores del conflicto, llámese guerrilla o llámese miembros de la fuerza pública, nada no más. para las fuerzas nada más. paralelas. Pero hay unos terceros, por ejemplo, financiadores del conflicto, que hacen que puedan verse acogidos en la JEP. Y eso le pasó a Salvatore Mancuso, no como financiador, pero sí como un informante o colaborador de las Fuerzas Armadas. O sea que él se puede beneficiar también de la JEP. Él está en ese momento beneficiándose de la JEP. ¿En qué sentido? Suspensión condicional de la pena en ese momento, pero sus procesos jurídicos, y hay que hacer hincapié en esto, sus procesos jurídicos no paran. Tiene una suspensión condicional de la pena, es decir, la libertad, Nacho. Eso es lo que tiene él. Abogado, permítame entender algo. Una de estas dos jurisdicciones transicionales tiene ponderancia sobre la otra, es decir, él estaba en el proceso de justicia y paz y ahora está en la JEP, y la JEP puede venir a decir lo que haya pasado allá, yo lo tumbo, yo le doy una libertad condicional. ¿Cómo funciona para él someterse a dos de esas justicias transicionales? No, Andrea. Él se somete a la JEP simplemente para ganar los beneficios que hoy tiene. Es decir, para que lo nombren gestor de paz. Pero no tiene nada que ver la justicia transicional de justicia y paz y la JEP. No tienen nada que ver. Son dos órganos independientes y dos órganos creados para diferentes estamentos que se crearon a razón del conflicto Y él tiene armado. que responder a los dos. Él le está respondiendo. Él ya respondió en justicia y paz, ¿cierto? Que ya obtuvo una condena de 8 años y tiene más de 50 procesos pendientes de que lo condenen. Y en justicia, en la JEP, lo que está haciendo es brindando su memoria histórica, brindando la verdad, la reparación. Y en ese sentido, Nacho, yo sé por qué me miras así, porque reparación no ha habido mucha. No, estaba leyendo precisamente el dato. Él dice que sí, o sea, que ha devuelto un montón de tierras, Sí, dinero. 100 bienes, que según los dice el 100 abogado, bienes- leí que el abogado había dicho que sí había hecho una reparación económica. Sí, pero entonces ellos mismos le echan la culpa al gobierno colombiano de que ellos no hicieron, no procuraron acoger esos bienes o algo mire, parecido. yo lo estaba mirando así porque estoy completamente confundido. O sea, sigo sin entender ¿Usted lo entiende, José? No, no, Nacho, no. y tengo también una Sí, una entonces pregunta al arranque respecto. usted porque yo sigo muy confundido. O sea, Venga. listo, pagó los 15, los gringos no. Bueno, los gringos para negociar están solos. Esos son expertos en negociar. Usted sale más barato así canta, pero bueno. Pero este hombre tiene aquí tiene un montón de acusaciones en Colombia y parece que las condonaron al menos por estos 2 años y medio mientras esté Petro. Cuatro. Pero hay algo que no termino de Cuatro. entender. Él tiene unos procesos ante la justicia ordinaria. Él se acogió a unos beneficios cuando llegó a la justicia y paz. Ahora, ante la JEP, jurídicamente una persona puede estar con procesos ante la justicia ordinaria, con procesos y beneficios con justicia y paz y con otros ante la JEP. Muy bien, José Fernando. Eso se puede, Muy bien. jurídicamente. Le voy a responder. Usted tiene unos procesos frente a justicia y paz, ¿cierto?
pero usted está en Justicia y Paz si cumple los compromisos para haberse acogido a Justicia y Paz. Si usted no cumple, como el señor Salvatore Mancuso no cumplió, entonces debe ir a responder ante la justicia ordinaria. Y ante la justicia ordinaria, pues tendrá que presentar o tendrá que pagar las penas correspondientes, sin ninguna dilación, sin ningún beneficio adicional. O es decir, lo tratarían como una persona del común. Pero a raíz de la firma entre las autodefensas y el gobierno colombiano, pues se crea esta justicia transicional y lo que hacen es pena máxima 8 años, pero si cumple todos los requisitos. Y esa fue la razón de la extradición, Venga, según el gobierno. tal vez yo le entendería, de pronto todos entenderíamos aquí, con esta pregunta que le voy a hacer. Sí. ¿Qué pasa si Petro no le hubiera hecho ese ofrecimiento? Ya, termina su pena en Estados Unidos, lo hubieran traído para acá, ¿qué hubiera pasado con él? Sigue respondiendo por los procesos que están vigentes en este momento. En la Seguía. justicia ordinaria. En la justicia justicia ordinaria. En la justicia Porque no los ordinaria. borró por Porque haber ya- hecho lo que hizo. Entonces igualmente iba para la cárcel. Ya borró, es que él ya está por fuera de eso. ¿Por qué? Porque él no cumplió las obligaciones necesarias. Por eso lo extraditaron. Entonces si él volvía aquí, iba para la cárcel. Sigue para, Iba para la cárcel de muchos años, para la porque tenía cárcel muchos presos. y no, pues de por vida. Pero entonces Claro. una pregunta, él está en este momento en una suspensión de las condenas con la justicia ordinaria. Todavía no lo han liberado. Sí, pero Y mi parecer, Una es que, libertad a mi prueba. parecer es que no lo van a liberar. No. No, yo pienso que no. Porque hay 33 procesos, como les dije, en Barranquilla y 14 en Bogotá. Esos jueces que llevan esos procesos se tendrán que poner de acuerdo y decir, listo, vamos a liberarlo. Ya la juez de Justicia y Paz dijo, le doy 4 años de suspensión condicional de la pena. 4 O sea, años. pasados qué? esos 4 años, él tendrá que pagar o responder por esos procesos de Barranquilla y Bogotá. Exactamente. Pero está 4 años en libertad. ¿Y por qué 4? Porque eso fue ¿Por lo que qué le no ofreció el 6? gobierno. ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 5? Esa ¿Por fue qué la 4? decisión de la juez. Los cogieron ahí. Esa fue la decisión de la juez. Ahora, si nos vamos a adentrar un poquito, 4 años quiere decir 2 años y medio del gobierno Petro y ya al otro gobierno lo están Clavando. obligando a que respete esas condiciones de Mancuso. Bueno, ¿y qué puede decir Mancuso acá? ¿A quiénes puede, no sé, acusar, vincular? ¿A los militares, a los políticos? entonces, espéreme, Han dicho que eso va José. como en contra de Uribe. Páreme un momento, hagamos una pausa y volvemos con ustedes para ya meternos en lo que puede pasar con su llegada. Hablando cosas, y vamos a seguir antes de meternos en el futuro. Usted hace pregunta muy buena. Y entonces usted dice, él fue el que se le ofreció al gobierno de ayudar en este proceso. Para mediar en la Así es. carta larga que Así le es, envió, él dijo, pero acorde a obtener unos beneficios. Sí, no se perfecto, ofreció esa está porque... mostrado y ya obtuvo los beneficios. Yo le ayudo De querido. y 4 añitos le ofreció el gobierno, está libre. Y escojan dónde se va a ir a vivir y tiene unas restricciones de tales territorios y hacer X o Y cosas en el país. Así de clara la cosa. ¿sí o no? Ahora, no haga lo que el gobierno quiere y en cualquier momento le revoca. Perfecto. Ahora lo que no me queda claro es, venga, yo les colaboro. ¿Y en qué? Es que este señor salió del mercado hace 15 años. Y yo no creo que las cárceles de Estados Unidos lo dejen funcionar como de pronto las cárceles colombianas, donde tiene celular y usted puede seguir haciendo lo que quiera. Entonces, este señor, ¿qué tan importante puede ser para ayudar en este proceso de paz? Yo sí creo que en las cárceles estadounidenses puede tener algún tipo de comunicación. En el sentido de que ¿en qué va a venir a ayudar? En la memoria histórica que él tiene. Antes va a venir a contar cosas. Va a venir a es que contar. vaya y hable con estos y con los otros y con los de las macrines. No va Hay a un pasar. concepto que estaban hablando que él va a servir como bisagra frente a los grupos armados que hoy en día están operando. Eso es lo que él va a hacer. Entonces, Es ¿él va a decir, ser bisagra o va a venir a abrir la boca? Él va a venir a Prende el decir, a ventilador. acercarse, las dos. Va a venir a acercarse acá y va a decir, bueno muchachos, siéntense, eso es lo que les ofrece el gobierno. Él como persona que ha estado dentro del conflicto, que vivió el conflicto, que fue un jefe paramilitar, pues deberá tener toda la sapiencia. Ahora yo te digo una cosa, es muy interesante ver lo siguiente. Es muy interesante ver un ex jefe paramilitar y un exguerrillero como Oti Patiño, alto comisionado de la paz, buscando la paz total. Es una apuesta interesante, es una apuesta que debemos mirar con lupa, pero en mi concepto personal es algo llamado a fracasar. Abogado, en un momento estaba también la señalada Karina, o alias Karina, que también fue señalada
y además fue también, ya le habían ordenado a ella también cárcel, precisamente por todos los asesinatos que ordenó, principalmente en el oriente de Antioquia, y a ella también en su momento la nombraron gestora de paz. Y yo me quiero ir acá con este ejemplo para el lado de las víctimas. Digamos, cuando ella fue nombrada gestora de paz en el gobierno de Álvaro Uribe, también fue bastante disruptivo porque decían, bueno, ¿y las víctimas? ¿Qué va a pasar? Nosotros queremos es que estén en la cárcel. Y viene acá también ese señor Salvatore Mancuso queriendo ser ese gestor de paz, pero también vienen y hay que pensar en las víctimas, que miremos ese otro lado. ¿Cómo se está teniendo en cuenta acá a las víctimas en todo este proceso realmente? Las víctimas, María Andrea, no sé bajo qué concepto, no sé por qué razón, apoyaron la solicitud que hizo la Fiscalía General de la Nación en cuanto a la suspensión condicional de la pena de Salvatore Mancuso. Recordemos que las víctimas siempre han estado en contra, primero de que lo extraditaran, porque decían, no va a haber verdad, no va a haber justicia, no va a haber reparación. Y en ese momento las mismas víctimas también apoyan la suspensión condicional de la pena de Salvatore Mancuso. Es decir, la libertad de Salvatore Mancuso por los próximos 4 años, que es lo que previamente dictó una juez. Mire, déjeme de pensar una justicia y cosa paz. aquí, esas malpensadas que yo hago, no estamos como en un proceso de legalizar la ilegalidad. Nacho, yo estoy total y absolutamente de acuerdo contigo. Es que para mí, o sea, yo no, en ese momento no te puedo decir, me parece bien o me parece mal, pero yo quiero observar esa apuesta, yo quiero saber, y les digo en este instante, y queda grabado, no va a dar Pero frutos. es que venga, José Alarcón, usted quiere preguntar. ¿Usted que le gusta la memoria? Sí. ¿Cuántos llevamos metidos en estos procesos de paz? No, pues, Desde Belisario. Desde de que yo me Pastrana. acuerde, desde O sea, Belisario. llevamos 2005. 20 años y estos señores, vamos, y Santos logra hacer un proceso de paz y se le montó la mitad y la otra mitad siguió ahí tranquilita. delinquiendo y con un Y- mundo de ya, garantías. Y en este momento lo estamos legalizando, por lo que uno pretende. ¿Usted qué va a preguntar? Porque estoy como Sí, impactado sí, con sí. todo este asunto, porque esto es legalizar la ilegalidad. No, sí, Nacho, yo quería preguntarle a Iván justamente qué tipo de Mancuso cree usted que puede llegar. Porque sí, la gente tiene la visión del máximo jefe paramilitar que se fue con influencia, peligroso y demás. ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de persona pudo haber llegado? ¿Tendrá todavía influencias? ¿Tendrá todavía contacto? ¿Tendrá todavía liderazgo? José, yo lo veo como un hombre poderoso por la información que maneja. Lo veo como un hombre poderoso por lo que puede hablar y por lo que sabe. Todos sabemos que los grupos paramilitares apoyaron a presidentes, apoyaron senadores y eso se ha venido dando incluso con ellos extraditados. Abogado, venga, Entonces, a mí en ese sentido- es que usted me está diciendo unas cosas que me ponen como... me Operativo. me exaltan. Sí. Una cosa es saber y otra cosa es probar. ¿Hasta qué punto en este país le estamos copiando el saber y no el probar? Porque este señor, yo lo he escuchado, y mucho. Y habla, y habla, y habla. Y usted habla, muéstreme pues, pero muéstreme el cassette. O Evidencia. muéstreme la llamadita. O muéstreme... Y nada. Nacho. Y hablamos, y hablamos, y hablamos. Y no hay pruebas. Y cuando hay pruebas, cuando usted ve al señor recibiendo la bolsa llena de dólares, cuando usted ve la otra... Ahí no pasa nada. Pero cuando llega este otro a hablar y hablar, ahí sí puede pasar. Me preocupa. ¿Cómo inicia un proceso penal? Con el indicio, ¿cierto? Ah, Él sí, da el indicio, ya le corresponde al gobierno con sus herramientas investigar. Ahora, Nacho, no olvidemos la parapolítica y toda la parapolítica de dónde nació, de los dichos de todos los ex jefes paramilitares. Entonces, en ese sentido, que ese señor venga y diga, no, es que Iván Durango era un narcotraficante o me financió la campaña tal cosa, que me investiguen, pero abrirán una investigación contra mí. Ah, pero puede decir eso. Entonces, No, hombre, él es no que puede Nacho decir. López y José Gil me dieron un aporte de 10.000 pesos para mi grupo. Entonces, pues yo, sí, investigué. Investigados. Y como usted no tiene nada que ocultar, Abogado, pues, En otras palabras, ¿usted cree que este señor va a venir entonces a hablar de esos financiadores de los grupos paramilitares? Quizás. Pregunta uno y pregunta dos. ¿No será que quienes más temor pueden tener con la llegada de este señor Mancuso? Algunos dicen que es Uribe. Yo no soy de los que creen que es Uribe, sino que pueden ser todos esos, y todavía me acuerdo de esa expresión de Salvatore Mancuso en el Congreso de la República diciendo, es que nosotros tenemos el 30% del Congreso. ¿Será ese 30% de congresistas de la época Sí, señor. los que están muy asustados con el regreso de Mancuso? y hay un odio y un rencor fuerte frente
al expresidente Uribe. Y yo pienso que el expresidente Uribe sí va a ser uno de los más salpicados frente a esto, frente a los dichos. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, Nacho. Vaya, demuestre lo que él está diciendo. Vaya, demuéstrelo. Ahora, y los por de ahí fin- oiga, y por ahí hace 25 años. y O ahora 20 años, no, porque son muchos años. estamos hablando de eso. Y los delfines políticos, los hijos de los políticos de esa época, son los que más temor deben tener. Pero, ¿sabe? Ahí hay otra cosa que obvio, puede haber muchos financiadores de los paramilitares, pero yo me voy a una situación que se vive en casi todos los barrios de Medellín y de muchas ciudades del país, donde la gente tiene que pagar a las buenas o a las malas, el que tiene la barbería, el restaurante, la papelería, el supermercado, tiene que pagar, entre comillas, vacunas o la vigilancia o el aporte para La la colaboración. seguridad, que me imagino yo era lo que pagaron muchos finqueros hace muchos años a estos grupos paramilitares. Y ahora van a salir vinculados como financiadores del paramilitarismo. Yo creo que a esa parte no llegaremos, llegaremos a lo macro, a lo importante, a lo que hace las escándalo, cabezas duras que hay a que lo que hacerlo, hace sí. escándalo, a lo que a él sí le puede servir como para que su bastión Pueda de negociar poder, a futuro de pronto, que no sean 4 años o sean más. algo así. Usted tenía pregunta, Sí, María Andrea. abogado, hagamos más memoria. ¿Qué ha pasado con las otras personas que también estaban en esta misma bolsa de Salvatore Mancuso? Los 15 ex jefes paramilitares extraditados en esa época fueron condenados a penas muy superiores a la de Salvatore Mancuso. Es decir, ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de penas de 30 y 40 ¿sí? años a los ex jefes Y paramilitares. se supo por Y qué. Mancuso, Porque él tuvo una pena Que era el jefe. inferior. no. En los Estados Unidos eso uno no lo conoce. Yo soy un poco conocedor del sistema en los Estados Unidos y es acorde a la política de cada estado. La justicia en Estados Unidos, en Miami, en Florida, en Nueva York, es diferentes distinto, estados, sí, es muy sí. diferente. Texas. Yo lo Andrea. quiero llevar nuevamente al hipotético que usted ve irrealizable y son esos 4 años. ¿Él de qué viviría? Y nosotros sabemos que tiene unas restricciones. Él no puede ir a ciertos departamentos, no puede ir incluso al Urabá antioqueño. ¿Qué otras restricciones tendría de darse esos 4 años? Bueno, esa es una de las razones por la que él escogió su casa de habitación en Medellín, porque en Medellín se dice que él no tuvo ninguna influencia paramilitar ni está procesado en ningún proceso en la ciudad de Medellín. ¿De qué viviría? Andrea, mira, va a tener un esquema de seguridad de la ONP de más o menos 15 o 20 escoltas. Yo realmente viviría, no sé. No No, tengo él ni debe tener su idea. dinero. Es que pues, él no lo quitaron todo, ni lo confiscaron. Debe No, tener al todo se sus lo cuentas. quitaron. Ah, ¿Todos se lo quitaron? a él sí, pero él tiene hijos. Señora, Él tiene señoras, hijos. primos, tiene parientes. Realmente no sé de qué viviría. Porque, entre otras cosas, la calidad de gestor de paz no genera un contrato laboral, ni Un unos salario. honorarios, ni nada por el estilo. Te vuelve la Eso no- pregunta. eso no lo genera. ¿De qué viviría y a dónde va a llegar a caer? No va a caer en... No, se cae en un barrio bueno, ¿sí o no? No va a caer en cualquier parte. Yo me En pregunto, el Nacho, estrato es 6. los vecinos. No, pero como ¿Qué que mierda vecino a pero es que lo que dice Salvatore este, le Mancuso? quitaron todo. ¿Y entonces de qué va a vivir? Se supone que le quitaron todo, ¿no, Nacho? Lo dudo. No, yo también. Y es que, y debe Eso sí, tener eso más sí. dinero que cualquiera. Usted tenía otra pregunta, María Andrea, todavía nos quedan 8 minuticos. Sí, Nacho, es que precisamente también son muchas dudas que se le generan a uno alrededor de Salvatore Mancuso. Él viene entonces, ya está acá en Colombia, pero ¿qué seguirá entonces para él más allá de que pueda venir acá a Medellín? Si él no cumple, usted ahorita ya nos explicaba entonces que eso lo iban a evaluar, él está con Justicia y Paz, pero entonces, ¿qué viene a hacer ahí la JEP? Son dos tipos de justicia transicionales muy diferentes, la JEP era más para las FARC, Justicia y Paz fue más para las AUC, presidentes diferentes, órdenes diferentes. Una de las condiciones o una de las obligaciones que él tiene es presentar un informe mensual ante el Alto Comisionado de Paz de las labores que él ha realizado en pro de la paz total. Esa es una de las condiciones. De ahí para allá, las gestiones que él realice adicionales siempre se verán o tendrán que estar encaminadas a ayudar con la verdad, la justicia y la reparación
de las ¿Y víctimas. cómo son esos procesos de verificación de verdad? Que es uno de los asuntos más cuestionables en esas justicias transicionales. Claro, yo hago mi informe, sí, matamos tantas personas, pero ¿cómo se va a verificar Van eso? dirigidos a la oficina del Alto Comisionado de la Paz. Esta oficina lo que hace es dirigir a los diferentes departamentos o a las diferentes ciudades donde se presentó eso, esos dichos de esa persona y verificar por medio de comisiones, que las comisiones están integradas por Fiscalía General de la Nación, por el CTI y por la Policía Nacional. Y mire, haciendo aquí unos paréntesis, ¿se conoce de pronto alguno de estos otros extraditados que el gobierno nacional haya pedido que el gobierno norteamericano lo mande para acá o solamente fue Mancuso? Solamente es Mancuso. Ha habido ¿Y qué otro tan fuerte como él ahí haya extraditado? Don Berna, Don Berna muy duro, sí. Jorge 40, Jorge 40, que fue condenado a 30 años. Macaco. Macaco fue condenado a 30 años. El doble. O sea, Mancuso acaba de cumplir 15, o cumplió 15 hace un año, 2 años, ¿sí o no? Y estos 30, o sea, estos todavía les falta la mitad de la condena. Total. Mancuso tendrá 60 años, creo que tiene 59, 60, están en esa edad. Como quien dice esto, estoy faltándoles 15, que estén más o menos por la misma edad, van a salir a los 75, 80 años. Don Berner mayor. Ahora, Y se viene para Colombia y aquí mismo lo van a apresar. Hay otro que han hecho lo imposible para traerlo, Simón Trinidad. Ah, Trinidad. Sí, Pues ese guerrillero. Pero ese guerrillero. Y nada, Y Abogado. Simón Trinidad se tiene una condena bastante grande. tiene como 35 años. Gracias, ya. Mire, es que Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que ya dicen que se van a quitar la A y se ponen la E, Ejército Gaitanista de Colombia, pues ellos son como los herederos de Salvatore Mancuso realmente. Seguramente. Y de hecho así está, cuando él viene entonces a ser gestor de paz en Medellín, donde pues realmente Antioquia es el lugar de injerencia del Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, entonces él sí tendría como también un rol ahí entre líneas de ser vocero de vengan, acójanse a esta paz total, porque es decir, negociar con esos narcotraficantes. Y la paz esa es total. la duda grande que nos queda a todos, si realmente él tiene injerencia en estos grupos, porque entonces un grupo de esos no nombra a Iván Durango como el representante. Que no ante debería. un Si él proceso ya de cumplió paz. una pena en Estados Unidos y se alejó completamente del asunto, él no debería tener ninguna injerencia con estos él grupos lo dijo en armados. Eso fue lo que dije audiencia. ahora. No me extraña Sí. mucho que después de 15 años él vaya a tener alguna injerencia. y No, ya pagó. A rey muerto, rey puesto. Aunque dice sea- dicho. sus Y con herederos. lugartenientes de los lugartenientes, Ah, porque sí, ni no, no, siquiera ya eran no los le da. lugartenientes No, ya, de él. exactamente. Van varias generaciones. Dígame, José Gil, aquí tal vez el análisis, pues uno habla mucho de Mancuso. ¿Usted sabe cuánto podría hablar el señor Castaño, el finado señor Castaño? Dios Ese mío. sí que sabía cosas. Y ese era más poderoso que Mancuso. Hay, abogado, una pregunta adicional en cuanto al esquema de seguridad cuando él venga acá, digamos que ya se conoce o está tasado de acuerdo a lo que ordenó la juez, ¿de quién va a guardar esa seguridad de él? La UNP. Cebuela, personas alrededor. La UNP es la encargada de ese esquema de seguridad. Y la lo ex que se ha señora de él conocido vive aquí en Medellín, según tengo entendido. es una relación que ya no existe. Sí, pues la ex señora. Perdón. Sí, dije la ex señora, Ya, vive aquí ya en no Medellín. existe. Pero esa relación ya no está. Ajá. Esa no es la razón por la que él está en Medellín. La razón es porque él no puede estar en ningún otro departamento. Pero sí en Antioquia. Y en Antioquia sí. Porque no tuvo Pero no en el Urabantio Y desde el punto de vista de seguridad, ¿usted cómo ve que pueda ser, qué tan seguro puede ser para Mancuso estar en Medellín? Yo creo que lo van a cobijar otros grupos ilegales. Sí, lo pueden ver ahí como ese líder, ese, Lo pueden ver ese como ese- ejemplo a seguir. Lo que yo les dije ahorita, debe ser un tipo plagado de poder, según la gente. No sé Sí, hasta sí. dónde llegue. Todos deben estar con el mismo pensamiento que yo le dije a usted ahora. Debe tener mucho dinero. Debe todavía tener mucho poder, porque el Pero- poder se mide con dinero, José. El poder se mide con dinero. El poder se mide con... Bueno, ahí lo tienen. Pues muy pendientes estaremos de saber cuál va a ser su lugar de residencia. No sé qué irá a pasar. Ah, pues, pero, ahora- qué pena, Nacho. Abogado, eso ya está definido, es decir, la juez le dio ese permiso, pero ya está, digamos, ese protocolo para que él pueda... No, todavía no lo han dejado salir. No, y no, se le todavía está- falta, Pero está enredada la decisión- salida, ¿o falta no? una decisión Está judicial. enredado. Está enredada. Está enredado. Sí. Y creo que no se da. Ah, ¿usted cree que ¿Y no? por qué creo que cree no que no se se da. da? Ay, pero suéltenos. Tiene esto, que esta es la confluir buena. 1000 cosas. Es decir, que un juez
Hay 3 jueces que tienen que pensar lo mismo y tienen que verificar lo mismo frente a una solicitud expresa de la Fiscalía. Y hay un plazo para que den esa respuesta. El lunes responde el primer juez. Sí. Y falta otro juez. ¿Y esos jueces se conocen, no se conocen? Bueno, bien. Son ya. magistrados. Y, sí, no, qué pena. Son magistrados de la JEP. Y digamos que no se ponen de acuerdo y dicen, no sale. Listo. No sale. Vuelve otra vez Si hay el presidente a hacer la solicitud. Ok. Y entonces nos quedaríamos solicitando, negando, ¿o qué pasa? Muy interesante esa pregunta, Nacho. El presidente de la República no tiene la facultad para ordenarle a la otra rama del poder público, que es la judicial, que se suspenda la captura de una persona. Y el presidente Él lo que hace, él no tiene esa facultad. perdones presidenciales. Él no tiene esa facultad. ¿Por qué? En Colombia existen 3 ramas del poder público: la legislativa, la judicial y la ejecutiva. Entonces, Y son independientes. completamente. Cosa que el presidente dice que no, que porque él trabaja para mí. ¿Quién es su jefe? El jefe soy yo. Exacto. Yo soy el jefe de todos. Venga, y última pregunta. Entonces, si esto empiezan a decir los jueces, no sale, y no, pues listo, se quedó. Ahí arrancaría ya entonces su proceso frente a la justicia con los casos de Barranquilla y de Bogotá. Y ahí se quedó enredado. Eso es. Bueno. Independiente de esa suspensión de 4 años. No, es que la suspensión está ahí en Veremos, stand-by. porque si no le- Porque si otro no la... Ok. No la dan. Está condicionada a esos jueces. ¿Me puedo alargar un poquito? No. Sí, claro. Un segundito. Cuando a una persona le dan una boleta de libertad, le dicen, vea, le damos la boleta de libertad, pero si no tiene otros procesos judiciales pendientes. Es lo mismo que le pasa a Mancuso. Interesante. Muchas gracias por No, acompañarnos. gracias a ustedes por Muy invitarme. interesante el tema. Mañana, ¿quién tenemos, Andrea? Mañana nos van a acompañar de Planeación Territorial de Antioquia. Muy bien, y está muy pendiente del tema del contador. Me han llamado mucho, Nacho, nos dé lo del contador, ¿qué pasa? He pagado un montón de retención en la fuente, la tengo guardada. Ayúdeme, tranquilos. Si no es este viernes, de este viernes en 8, traeremos al invitado que se nos enfermó y por eso no puede venir. A ustedes, muchas gracias. Mañana nos vemos.